Gloria a Jesús, aleluya, santo, santo, santo es el Señor. Dios bendiga en esta preciosa mañana a la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 FM. En este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, te saludan. Dios les bendiga, amado. Saludo a los siervos también, hermanos que usualmente sintonizan este programa una vez por semana, los días jueves. Bueno, sin ser más, vamos directamente a lo que nos interesa, al estudio de la palabra del Señor. Y hoy, pues, únicamente dos versículos en el texto de este programa, versículos 23 y 24 del capítulo 23. Dice la palabra del Señor, Hechos 23, 23 y 24. Con la bendición trina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y llamando a 2 centuriones, el tribuno Lisias mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Amén. Padre amado, Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Eres un Dios fiel, Señor, que aunque no seamos dignos, ni tengamos obras o méritos, Señor, y aún muchas veces, habiéndote fallado, siendo infieles, tú, Señor, no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. 70 veces si hemos caído, 70 veces tú nos levantas, Señor. Gracias porque todas las promesas en Cristo son sí y amén para los que perseveramos. Es tu misericordia hermosa, Señor, tu fidelidad eterna, y por la que no hemos sido consumidos, como dice la Escritura, porque nunca decayeron tus misericordias para con nosotros. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor Jesucristo, Padre Santo, Espíritu de Dios. Grande es tu fidelidad. Amén, amén. Pongo este programa en tus manos, Señor. Abre los corazones y tu palabra, Señor, fluya como ríos y corra y sea glorificada. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amados, un abrazo para todos esta mañana. El título del tema, Pablo es llevado a Félix el gobernador. O como traducen algunos estudiosos en estudios bíblicos, Pablo es enviado a Cesarea. Inicié en la pasada emisión este tema, pero nada más le dediqué un corto trecho al final del programa. Por eso quiero hacer un recorderis de lo ya expuesto y seguir adelante. Hoy, que es la segunda edición, el segundo capítulo de este argumento, Pablo es enviado a Félix el gobernador. Recuerde que dividí el estudio en 3 partes: la orden, la carta y la llegada. La orden o el mandato es lo que está implícito, sobreentendido, allí en los 2 versículos que acabé de leer.
La segunda parte, lo que sigue a continuación, es una carta que el tribuno Lisias le dirige a Félix, el gobernador de Judea, lo cual se relata en los versos 25 al 30, y finalmente la llegada o el arribo de una gran comitiva, una comisión militar que va acompañando a Pablo, llega a Cesarea de Palestina, la Cesarea marítima, llamada por muchos la pequeña Roma en aquel tiempo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Quiero releer los versículos 23 y 24, que es el texto del estudio de hoy. Aquí lo tengo bien detallado. Y llamando, dice Lucas, el autor del libro, ¿quién? El tribuno, el comandante del ejército romano, a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera 200 soldados, 70 jinetes, sigue diciendo. Otra versión afirma que eran 70 hombres de a caballo, en vez de decir 70 jinetes, y además que preparasen 200 lanceros. Otra versión bíblica habla de 200 tropas ligeras en vez de 200 lanceros. ¿Pero para qué? Dice el verso 23 que mandó alistar estas tropas el tribuno a los 2 centuriones. Dice a la letra el verso 23, o continúa diciendo, para que fuesen hasta Cesarea. Y el verso siguiente, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo, hay otra versión bíblica que dice, provean caballos para que Pablo pueda cabalgar, le llevasen a Pablo en salvo a Félix el gobernador. Esa otra versión dice, y así puedan llevarlo a salvo a Félix el gobernador. Una vez entendido lo que dicen los 2 versos, pues quiero repetir una vez más lo que ya mencioné, y es que hay una versión llamada la versión occidental, que se basa en algunos manuscritos latinos, romanos, que tiene unas pequeñas diferencias en estos 2 versículos con relación a la Reina Valera, que acabé de leer. Y lo quiero leer otra vez para que usted lo note. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? No para producir confusión, sino porque tiene unos datos interesantes que nos ayudan a extender mejor el estudio. Escuche, en los versos 23 y 24, gloria al Señor, 23 y 24, aquí lo tengo en esta versión occidental, dicen así, alisten. Mire que dice un poco diferente como le dijo el tribuno a los 2 centuriones. Alisten soldados para ir a Cesarea, 100 hombres de a caballo y 200 lanceros. Y él, es decir, el tribuno, les mandó que estuvieran listos para partir a la hora tercera de la noche, y ordenó a los centuriones proveer caballos para Pablo, para que andara y le llevaran durante la noche a Félix el gobernador. Y viene el verso siguiente, que es el 24, en esta versión occidental, que trae algo completamente diferente a lo que dice nuestra Reina Valera. E interesante, nos va a servir para el estudio, porque tenían temor, dice esta versión, que los judíos pudieran secuestrarlo. ¿A quién? A Pablo, y matarlo, y después él, es decir, el tribuno, podría ser acusado de haberlo permitido por dinero, vale decir, haber permitido que lincharan al apóstol. Bueno, tenga en cuenta esa lectura para más adelante,
voy a hacer énfasis en algo de esa versión. Por ahora, una vez leído los versos en ambas versiones, aclaremos quién era Claudio Lisias, o sea, qué relación tenía. Ya nosotros sabemos quién era Claudio Lisias, pero qué relación tenía con el gobernador Félix, al que ahora va a enviar a Pablo por tierra con una comitiva militar a Cesarea, donde él vivía, Félix. Bueno, el comandante Claudio Lisias, o el tribuno, era un oficial romano, como ya sabemos, subalterno, sometido a el gobernador Félix. Él era su superior. Félix era el superior en el ejército de Claudio Lisias. Este gobernador Félix residía allí en Cesarea. Cesarea, como he dicho, de Palestina, que no debemos confundirla con la Cesarea de Filipo. Y esta ciudad era, como ya he mencionado, la capital de la provincia de Judea. En los días cuando Herodes el Grande ejerció como rey en Palestina, y cuando también, y también era también la capital de Judea, Cesarea, cuando ejerció igualmente Herodes Agripa I en Israel como rey, es decir, el Herodes el Viejo. Durante todos esos tiempos de estos Herodes, de gobierno de estos Herodes, Cesarea fue conocida como la capital de la provincia romana de Judea. Pero resulta que aquí en Cesarea, ¿cómo decirle? Residía el poder romano. Era la sede del poder romano. Lo cual quiere decir que allí en Cesarea vivía y ejercía como gobernador Antonio Félix. Entonces, allí es donde va a enviar a Pablo, el tribuno. Ahora, ¿por qué? Pues ya sabemos, los que hemos estado atentos en estudios previos, que Pablo, como nacional romano, su seguridad estaba muy comprometida allá en Jerusalén. Por lo tanto, este tribuno, muy sabiamente, decidió pues enviarlo, trasladarlo a Cesarea, donde el gobernador Félix se iba a hacer cargo del caso. O sea, lo trasladó de un tribunal romano a otro tribunal superior, a Cesarea. Ahora, esté atento, en este momento, cuando suceden los versículos, lo que dicen los versículos 23 y 24 que ya he leído, el tribuno romano había recibido el informe recientemente del sobrino de Pablo, del complot contra Pablo, lo cual está relatado, usted puede, si no lo tiene claro, volver a informarse, está relatado en los versículos 19, 20 y 21. Ahora, en este momento, le repito, cuando es informado el tribuno de este complot contra Pablo, de esta trampa, él, según algunos intérpretes, escuche, esto es maravilloso, hermano, tenía al menos tres formas, tres maneras de responder como tribuno al complot, a la trampa que le tendían a Pablo. Tres maneras. Dicho de otra manera, el tribuno ahora tenía tres opciones para solucionar el problema que enfrentaba el apóstol Pablo. Y vamos a estudiar con detalle una por una. Tres opciones. Él decide una, él escoge una, según dicen los versos 23 y 24. Pero ¿cuáles eran las tres opciones? Primera opción que tenía el comandante Lisias: complacer la propuesta de los conspiradores, de los perversos judíos que querían matar a Pablo. Complacer
¿En que complacerle la propuesta de qué? Bueno, ellos iban a proponerle al día siguiente que llevara a Pablo al Sanedrín otra vez, y ellos iban a estar listos para matarle, junto con la colaboración del mismo concilio, de los mismos judíos líderes en Israel. Si quiere, vamos a releer los versículos 20 y 21 para que usted se dé cuenta que esto era una realidad. Esta propuesta se la iban a hacer al tribuno al día siguiente, porque el sobrino de Pablo le había dicho ya al tribuno, como ya estudiamos en los versos 20 y 21, así: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de Pablo. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte, hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Entonces, esta primera opción que tenía el tribuno era esa: esperar que vinieran al día siguiente, como le informó el sobrino de Pablo, estos judíos perversos, y complacerles en su perversa intención de hacerle llevar, de que el tribuno llevara a Pablo con una guardia romana allá al concilio, para que fuese masacrado por los judíos que estaban allí pendientes para matarlo. Eso ya él lo sabía. Entonces, esa era una primera opción que tenía el tribuno: concederles lo que ellos le pedían. Es más, y a pesar de concederle, no advertirle a los mismos soldados romanos que iban a acompañar a Pablo de vuelta al concilio para el supuesto nuevo interrogatorio, no advertirles nada de que iban a haber unos judíos que iban a atentar contra ellos. Figúrese, eso es algo malo y perverso, ¿verdad? Esa era una primera salida. Gloria al nombre del Señor. En este caso, ¿cuál era el inconveniente de esa opción? Bueno, como dice el versículo 24 en el texto occidental que le leí al comienzo, en este caso, si el tribuno les complacía y no les advertía a la comitiva que acompañaría a Pablo que vendrían unos judíos a atentar contra Pablo, el tribuno podía ser acusado del asesinato de Pablo, de ser cómplice en dicho asesinato. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 24 lo dice, que el tribuno, voy a releerlo, lo que ya lo leí antes, porque el tribuno tenía temor que los judíos pudieran secuestrar a Pablo y matarlo. Y escuche, después el tribuno podría ser acusado de haberlo permitido por dinero, de haber sido cómplice. Entonces, esta opción tenía una gran dificultad. Ahora, ¿cuáles eran las otras dos opciones que tenía el tribuno? Bueno, otra podría haber sido complacer a estos judíos complotadores al día siguiente y llevar a Pablo al concilio. Pero a diferencia de la primera opción que le he mencionado, era una eventualidad, una posibilidad que él entonces pudiera advertirle a los soldados romanos que iban a acompañar a Pablo, decirle: estén pendientes porque van a caer contra ustedes unos judíos que están acechando para matar a Pablo. Y no solamente advertirle, en esta segunda opción que le menciono, el comandante romano podría haber aumentado el número de militares, poner una fuerza más numerosa militar y más armada. Entonces, ¿qué inconveniente tenía esta otra posibilidad?
pues ya usted lo supone, ¿verdad? Que iba a haber un cruento, un sangriento enfrentamiento entre los judíos y los guardas romanos. ¿Y quién iba a vencer? Los guardas, porque estaban ya advertidos y porque había una fuerza militar mayor. Iban a derrotar a los judíos conspiradores, pero iba a haber muertes, iba a haber un derramamiento de sangre, se iba a alterar la paz en Jerusalén y se iba a alterar el orden, y la justicia era afrentada también, porque figúrese, era también una cosa que no convenía para los fines de un buen ejercicio de su cargo al tribuno romano. Por lo tanto, él optó por la tercera opción, que es la que está relatada en los versículos 23 y 24, en donde él actuó enseguida y solicitó a los 2 centuriones que reunieran gente de infantería, legionarios romanos, jinetes romanos y lanceros, para que acompañaran a Pablo esa misma noche, evitando, repito, así que al día siguiente, cuando llegaran los judíos a solicitarle que llevara a Pablo al concilio otra vez, Pablo estuviera en Jerusalén. Entonces, así podría evitar no solamente contradecir en su proposición a los judíos, sino que podría evitar cualquier encuentro sangriento si los judíos seguían acechando a Pablo. Así que esta era la opción más adecuada, más justa, más equilibrada, en donde se evitaba un derramamiento de sangre, se salvaba la vida del apóstol Pablo y se mantenía la paz y la sobriedad en Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Esa fue la solución que le dio el apóstol, que le dio el tribuno al caso. Pues, demostró con esta medida Lisias que en realidad él tenía habilidad militar, tacto militar, fíjese. Si usted ha estado atento, las 3 posibilidades y ve la que él escogió, uno concluye eso, hermano amado, que él tuvo tacto militar y además carácter humano, un buen carácter humano, porque apreció la vida del apóstol, trató de salvar la vida del apóstol. Gloria al nombre del Señor. Entonces él eligió el camino, pues, que tanto la justicia como la prudencia, como usted ha escuchado, le dictaban en su conciencia. Viene una pregunta muy interesante. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué momento, escuche, en qué tiempo debería partir de Jerusalén este destacamento de tropas romanas que está relatado en el verso 23 y que iban a escoltar, a proteger la vida del apóstol en el camino hasta Cesarea? ¿Cuándo? Antes de responder la pregunta esta, debemos tener en cuenta que la revelación de la trampa, de la celada contra Pablo, bendito sea el nombre del Señor, que habían planeado los sicarios judíos, los celotes fanáticos. Esa revelación que tuvo el tribuno de boca del sobrino de Pablo, pues fue creída, aceptada plenamente por el oficial romano. Entonces, eso lo concientizó al tribuno Lisias de 2 cosas: de que mientras este preso tan especial estuviera allí en Jerusalén, nunca habría paz en Jerusalén.
porque siempre estaban buscando lincharlo, hacerle daño, los líderes judíos. Y segunda cosa de la que él se confirmó, que la vida del siervo apóstol estaba en peligro en todo momento. Apenas que él saliera de la fortaleza donde él estaba resguardado, su vida estaba en peligro. Por lo tanto, él optó, como le he dicho, enviar enseguida, inmediatamente, dice la palabra, a Pablo hasta Cesarea. Dice la Escritura en el verso 23, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Las 9 de la noche, porque aquí la forma de contar es judía, la hora tercera, mientras que la hora romana era las 9 de la noche. De eso hablaré más adelante, de la forma de contabilizar el tiempo en aquel tiempo. Pero ¿cuál era el destino de la caravana? Cesarea. Cesarea, como ya le he dicho, era el centro del gobierno romano de la provincia de Judea. ¿Para qué? Para una audiencia, como dice el versículo 24, para que le llevasen en salvo a Félix el gobernador, la caravana castrense, el grupo de militares, es decir, para una audiencia, un juicio que se le iba a hacer al apóstol en presencia del procurador Félix en Cesarea. Ahora recordemos por qué esto se hizo inmediatamente, enseguida, a la hora tercera de la noche. Porque el tribuno sabía, después que se enteró del complot, que ¿cómo decirle? Que los judíos estaban, ¿cómo decir?, por llegar pronto a proponerle que llevara a Pablo al concilio. Y entonces él tenía que actuar enseguida, porque ya lo iban, para que no lo encontraran en Jerusalén al día siguiente cuando le vinieran a proponer esto. Tuvo que hacer eso rápido, inmediatamente. Gloria al nombre del Señor. Ahora viene algo bien detallado y minucioso. El espíritu, amado, de este programa, El Justo por la Fe Vivirá, es tomar y escudriñar, analizar el sentido, las aplicaciones de la Escritura, versículo por versículo, pero detalladamente, hasta lo que Dios nos lo permita. Por eso, en este momento, quiero recordar el pasaje con el fin de que notemos que desde que los judíos celotes, fanáticos, los perversos conspiradores, planearon la trampa contra Pablo, de la cual le fue informada al tribuno. Desde ese momento que ellos lo planean este macabro plan, esta estrategia, hasta que Lisias, el tribuno, en este pasaje en el que estamos estudiando, despide al apóstol Pablo con la gran guardia militar que le va a acompañar. Todo ese lapso, todo ese intervalo de tiempo, analizando los detalles del pasaje, transcurrieron en el mismo día, desde que se enteró el sobrino de Pablo del complot hasta que Lisias, consciente del plan, informado por el sobrino de Pablo, despide a la caravana con Pablo para que vayan a Cesarea. Todo ocurrió el mismo día. Hermano, ¿cómo es posible si no lo dice el versículo del pasaje? Escuche. Lucas dice, vamos al verso 12, que la trampa fue planeada
por los judíos sicarios en la mañana, en el curso de la mañana. Leamos el verso 12 al comienzo. Nada más el comienzo del verso. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot. Ellos traman el complot temprano en la mañana. Gloria al nombre del Señor. Veamos, sigamos. Tenga la Biblia ahí, en el pasaje, abierta, señalada. Ahora, luego, en el curso de ese mismo día, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos buscando su aprobación, su respaldo. Eso está en el verso 14, en la parte inicial. Veamos si es cierto. Sigue 2 versos adelante, el verso 14, y dice, los cuales, es decir, los judíos que planearon el complot del verso 12, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahí se sobreentiende por la lectura que fue en la misma mañana. Cuando traman el complot, ellos van a ponerse de acuerdo, a buscar el respaldo de los judíos líderes y van al concilio. Después, escuche, supuestamente por la tarde de ese mismo día, gloria al Señor, el sobrino de Pablo oye del complot y corre a la fortaleza a informarle a su tío. Leamos el verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza. Mire cómo la lectura del pasaje, el sentido de la lectura es continuo. Lo que da a entender muy probablemente que eso fue en el mismo día. Más el hijo, vea la proposición, más el hijo de la hermana de Pablo. Sobreentiende la gran mayoría de intérpretes que eso fue en la tarde del mismo día, cuando corrió el hijo, porque el sobrino cuando se entera el mismo día no va a esperar al día siguiente, tiene que correr a informarle a su tío el mismo día. Después que le informa, escuche, esa misma tarde, seguramente, el tribuno llama a los 2 centuriones y les dice lo que estamos estudiando. A la hora tercera de la noche, preparen una escolta, esta escolta militar que está escrita aquí en los versos 23 y 24, y estén ustedes listos para partir con una fuerte escolta de infantería, de caballería y de tropas de lanceros. Tomen a Pablo a caballo y vayan hasta Cesarea y entréguenlo salvo y sano y salvo a Félix el gobernador. Eso seguramente ocurrió esa misma tarde. ¿Por qué? Porque si el tribuno se entera, y ya hemos estudiado que él tenía que actuar enseguida, no esperar el día siguiente, la propuesta de los judíos perversos, pues fue esa conclusión, fue ese mismo día, en la noche o en la tarde, avanzada. Es más, él dice a la hora tercera de la noche, ya había avanzado el día. Todo ocurrió el mismo día, mi amado hermano. Todo ocurrió el mismo día. Así son los planes perversos que se planean contra los justos. Los justos buscan a veces a los cristianos cuando los persiguen en diferentes países, a veces sin juicios previos, los atacan, los matan. En Nigeria, en Nepal, en Mozambique, en Corea del Norte, en países donde en la India están ocurriendo muertes, persecuciones contra la iglesia cristiana, familias enteras son martirizadas. Entonces eso lo vemos aquí, como a Pablo se la velaron y en un mismo día querían ajusticiarlo. Bueno, que dejaron supuestamente el tribuno lo llevara al día siguiente, pero todo lo hicieron el mismo día. Entonces Dios usó al hijo de la hermana de Pablo y al mismo tribuno para librar a Pablo el mismo día, porque había propósitos de Dios. Así fue con Cristo. Con Cristo todo lo que al Señor, o sea, todos los juicios
los juicios que le hicieron, los dos juicios políticos y los dos juicios religiosos, se los hicieron el mismo día. ¿Cuáles fueron los dos juicios religiosos? Ante Anás y ante Caifás, sumos sacerdotes. ¿Cuáles fueron los dos juicios políticos que le hicieron a Cristo? Ante Herodes y ante Pilato. Todo eso fue en el mismo día. Hasta en la noche lo llevaban a buscarlo, para que venida la mañana pudieran crucificarlo. Pero la palabra dice que si el enemigo viene como río, hermano, Jehová levantará bandera contra él, aleluya. Y aquí había un propósito de Dios, y Dios sacó a Pablo de Jerusalén. En el caso de Cristo, siendo el Hijo de Dios, no ocurrió. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que Cristo muriera por nosotros, aleluya, como primicias, para que fuéramos salvos por su gracia, por su amor y con la fe en Él. Ahora, ¿cuál fue la cantidad? Escuche la pregunta, y una pregunta interesante. ¿Cuál fue la cantidad y la calidad de la escolta militar, de la guardia castrense romana, que envió el tribuno a preparar? Bueno, la especifica el versículo 23, pero no deja de extrañar a los tratadistas, a los estudiosos bíblicos, la gran fuerza de esta delegación militar. Algunos dicen, parece exagerada. 470 militares, sacando la cuenta. Vaya contando. 200 soldados de infantería, eso eran los que iban de a pie, los legionarios. 70 jinetes van 270, y 200 lanceros 470. Parece exagerado, dicen algunos tratadistas, que esta comitiva fuera tan grande y tan bien armada. Bueno, como le digo, estaban, ¿cómo decirle? Como le he dicho ya, hay una pequeña discrepancia entre lo que afirma la Reina Valera, el número de militares aquí, 470, como le he dicho, y lo que dice el texto occidental, que le leí antes, que nada más habla de 70 jinetes, de 100 jinetes, no menciona 70 como la Reina Valera, sino 100 jinetes y 200 lanceros, no menciona los 200 infantes. Es decir, que según la versión occidental son 300. Hay una pequeña diferencia, como le digo, pero esta diferencia vamos a ver ahora a continuación, que no interesa tanto para nosotros, para nuestro estudio, pues los intérpretes le dan poco valor al texto occidental. Más bien hay que centrarse en lo que dice la Reina Valera. Ahora, el griego, las palabras griegas, para los que les gusta esto, es interesante aquí y oportuno. Para soldados, los 200 soldados, la palabra es estratiotai. Los estratiotai en griego eran como le dije, los legionarios, que estaban bien armados. Esos tenían yelmo en la cabeza, apresto en los pies, coraza, tenían escudo. Algunos iban con escudo y con pavés. El escudo era un escudo pequeño. El pavés era un escudo bien alto, que era lo que los tapaba a ellos cuando se arrodillaban para que la flecha no le entrara. Estos eran tenían espada, además, arco atrás, estaban armados hasta los dientes. Esos eran los legionarios romanos. Estos eran los llamados aquí estratiotai,
los que llama la Reina Valera los soldados. La infantería, esa era la infantería, 200. Después vienen los 70 jinetes, que hay otras versiones dicen hombres de a caballo. Pero la palabra original es hipeis en griego. Los hipeis se encontraban en cada legión romana. Se dice que todo el ejército romano de aquellos tiempos tenía aproximadamente 28 legiones repartidas en toda Israel y en algunas provincias vecinas. Cada legión eran aproximadamente 1.200 soldados, en donde habían centuriones, tribunos, generales, 28 aproximadamente. Pero cada una de estas 28 legiones tenía, además de los infantes legionarios, tenía un grupo determinado de soldados, de militares de a caballo. Cada legión. Entonces aquí el tribuno manda a los 2 centuriones a organizar, a preparar, como dice el texto, 70 de los hipeis, o sea, 70 soldados de a caballo. No sé exactamente si eran los que se encontraban en una legión o en 2 legiones, ese dato no se lo tengo. Pero sí sé que eran militares que no eran los que directamente iban a defender, a resguardar, a proteger al apóstol. Los que verdaderamente iban a proteger eran los infantes, que eran los que iban armados. Estos que iban de a caballo no estaban tan bien armados. Fíjese, los que iban directamente a afrontar cualquier ataque contra Pablo eran los infantes, los 200 legionarios y estos 200 lanceros que nos falta por estudiar, que completaban la comitiva, eran los que llama el griego los dexiolaboi. El dexiolaboi viene del prefijo dexios, que es diestra, la derecha, la mano derecha, y laborai, lambano es el término griego, el sufijo lambano. Dexiolaboi viene del prefijo dexios, que es diestra, y lambano, el sufijo lambano, que es tomar. O sea, los dexiolaboi da a entender que traduce los lanceros, traduce los que tomaban con la diestra, los que tomaban con la derecha. Como que la mayoría no eran zurdos, eran derechos. ¿Qué tomaban? El arma. En este caso, la lanza. O algunos intérpretes bíblicos dicen que tomaban era una jabalina. Como Goliat. ¿Se acuerda que Goliat, David le dijo: vienes tú contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de... Estas jabalinas eran armas, eran lanzas también, pero unas lanzas especiales que se diferenciaban de las lanzas propiamente dichas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como ya hemos estudiado los detalles, pero ¿y cuál es la respuesta? Si usted es una persona muy analista y detallista y que tiene buena memoria, gloria al Señor, usted me dirá: hermano, pero usted hizo una pregunta, ¿cuál era la cantidad y la clase de escolta militar? Ya usted analizó la cantidad, pero la clase, bueno, la clase, como le dije, también la analizamos. ¿Cuáles eran las clases de armas que tenían ellos? Bueno, gloria al Señor. Entonces, está bien. Ya he insinuado, escuche, en estos versículos 23 y 24 presentan algunas comparando la versión Reina Valera con el texto occidental.
¿Cuáles son las dos diferencias? Una, la forma militar total, o sea, la potencia, la fuerza militar que menciona del destacamento. Una y otra versión, que varían. Una dicen 470 militares, otros dicen 200. 300, dice el texto occidental. Hay una diferencia. Pero hay otra diferencia. La razón, el motivo para las extraordinarias medidas de seguridad. Y esa es la respuesta a una pregunta que dejé sin contestar. La insinué. Recuerde que hace unos instantes yo mencionaba que algunos se asombran, tratadistas, de que hubiera tantas militares en esta escolta para acompañar a Pablo. Bueno, la razón de estas extraordinarias medidas de seguridad, tantos militares que componían este destacamento que tomó Claudio Lisias, era que si los sicarios judíos, como él se había enterado por boca del sobrino de Pablo, venían al tribuno Lisias, entonces, o sea, venían contra Pablo, a perseguir a Pablo una vez saliera de noche, a la hora tercera de la noche. La cantidad de gente neutralizaría. Podían ser muchos los judíos. Recuerde que estos judíos era muy difícil, hermano, porque era de noche. Ellos no estaban preparados como para que Lisias despidiera a Pablo de noche, así, antes de... Ellos estaban confiados que iban al día siguiente a proponerle al tribuno llevar a Pablo al concilio. Pero en el evento que el tribuno Lisias, eso lo pensó él, el militar romano, el oficial, si alguno de estos judíos perversos, perdóneme el término, bastante castizo, olían el tocino, si se enteraban de que Pablo estaba siendo sacado de Jerusalén en la noche y venían muchos de ellos, el número de militares neutralizara la violencia de los perseguidores. Recuerde que, como lo he dicho ya, la primera vez que ellos casi lo linchan en el atrio del templo, después que Pablo, estudiamos en su momento ese tema, se defendió ante el pueblo judío de su inocencia, las acusaciones falsas que le hacían. Esa primera vez que intentaron matarlo, los mismos líderes judíos asusaron al pueblo, y el pueblo, muchos del pueblo vinieron corriendo y se unieron a los líderes. Ahora Lisias suponía que podría presentarse lo mismo, que los judíos no solamente vendrían ellos, sino que muchos del pueblo se unirían a ellos, y por más que fuera el número de gente del pueblo que se uniera, él quería garantizar que el número de militares fuera suficientemente mayor y bien armado para que se neutralizara cualquier conato contra Pablo en la noche. Esa era la razón por la cual el número era aparentemente exagerado, según algunos intérpretes. Previsión es la respuesta, previsión del comandante romano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Es interesante, esto es, hermano, uno podría quedarnos aquí por varios programas en el mismo tema, pero tenemos que avanzar. Hablando de la razón por la cual el tribuno aumentó bastante la protección militar. Él quería asegurarse de que Pablo no fuera linchado.
aumentando el número, como le he dicho, de fuerzas militares, porque si ocurría, él podría ser, según la versión occidental que le leí antes en el verso 24, ser acusado de cómplice del asesinato de Pablo. Lo podían acusar que no había resguardado bien a Pablo, no había puesto una guardia poderosa que lo defendiera. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque precisamente, les tengo un dato, el gobernador anterior a Félix fue el emperador Cumanus, el gobernador o procurador Cumanus. Él fue destituido de su cargo, precisamente por haber aceptado soborno. Por eso no era raro que la misma versión occidental afirma que Lisias tenía temor de que él fuera acusado de soborno si a Pablo lo mataban, porque el mismo procurador anterior había caído en esto. Es que había inmoralidad, hermano. Estos procuradores eran inmorales, aceptaban soborno. Es más, aunque Félix aquí arma bien la escolta para defender a Pablo, eso no garantiza que él no quisiera soborno, fuera muy limpio. No, Félix mismo fue acusado de soborno por el pueblo judío, dice la historia. Y el versículo 26 del capítulo 24 estudiaremos que el mismo Félix muchas veces hacía venir a Pablo cuando después, más adelante, él estuviera ya en Cesarea, para ver si Pablo le ofrecía plata para dejarlo libre. Es decir, que este Félix también era un hombre malo, perverso, que le gustaba ser sobornado para medrar, para prosperar. Leamos lo que dice el pasaje 24, versículo 24. Gloria al Señor. Aquí tengo el pasaje, aquí está. 24-26, Hechos. Cuando tenga oportunidad te llamaré, había dicho Félix en el versículo anterior a Pablo. Ahora dice el verso 26, porque esperaba Félix con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Eran inmorales, hermanos. No solamente el sumo sacerdocio, como ya hemos estudiado antes, los reyes, los Herodes, sino también los procuradores, y qué decir de los emperadores, bendito sea el Señor. Este era un imperio romano y unos gobernantes que estaban, y ante ellos fue que el Señor le dijo por boca de Ananías a Pablo que tendría que testificar ante gobernadores y reyes. Tamaña calaña de gente líder que le tocó enfrentar a Pablo para predicarle y ahora para ser juzgado. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. De todas maneras, esta versión occidental de estos versos tiene poco respaldo para la mayoría de intérpretes y le dan validez a la versión Reina de Valera. Pero es interesante, lo traje por eso, porque nos permite estudiar la causal por la cual el tribuno tenía temor que fuera juzgado, acusado de soborno. De todos modos, gran parte de los intérpretes consideran que esta fuerza, ¿verdad?, esta gran fuerza militar estaba justificada cuando analizan pues la previsión o la posibilidad de que los enemigos de Pablo fueran a hacerle una coartada en el camino a Cesarea. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿y por qué el caballo? Hermano, usted me preguntará, ¿por qué dice el versículo 24
y que preparasen cabalgaduras en plural, en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Le preparasen cabalgaduras, o sea, caballos, como dice otra versión, en plural. No bastaba un caballo para Pablo, porque dice en plural caballos, en que preparasen caballos, en que montando a Pablo, ¿verdad? En que colocando a Pablo, para que Pablo, en que poniendo a Pablo, dice el versículo. Bueno, se habla de cabalgaduras en plural, como dicen los intérpretes, porque se cree, escúcheme, que Pablo no iba solo. Se cree que esto es un dato sobreentendido, que eso hace sobreentender al lector que Pablo llevaba otros presos cristianos que lo acompañaban. Otros dicen que no, que llevaba unos hermanos cristianos para que lo ayudaran. Incluso hay unos intérpretes que afirman que se habla de cabalgadura porque algunos caballos iban a llevar parte del bagaje o todo el bagaje del apóstol, o sea, del equipaje, o el equipaje y otros hermanos que iban con Pablo. O sea que hay una gama de posibilidades para justificar que hubiese habido varios caballos. De todas maneras, era una cabalgadura que iba a llevar la de Pablo, no a un preso, sino a un protegido, bendito sea el Señor, porque Pablo no había sido condenado todavía. Ya para terminar, quiero decir algo interesante aquí. Qué triste, hermano, observar en este pasaje cómo en los versículos 14 y 15, usted puede buscar la Biblia, los principales sacerdotes y los ancianos, al enterarse del complot, cuando llegaron los conspiradores a proponerle que llevara a Pablo para matarlo al concilio, dieron su visto bueno, y eran los líderes judíos religiosos. Mientras que el tribuno romano, un impío, llevado de un sentimiento de justicia humano, humanidad, hace lo posible por evitar la muerte del apóstol y lo saca de Jerusalén a caballo. Esto nos enseña, para concluir, que Dios es soberano. Dios es un Dios providente y soberano. Él lo que quiere hacer lo hace. El plan del Señor era salvar a Pablo, bendito sea el Señor, costara lo que costara. Y aquí no encontró el apoyo de los religiosos, que eran sus enemigos, los que debían ser sus amigos. Usó Dios en su soberanía a un impío, a un tribuno Licia, para rescatar a Pablo y sacarlo y llevarlo a salvo a Félix el gobernador. Padre, amado Dios de los cielos y de la tierra, te doy gracias, amado Dios, por esta nueva oportunidad, Padre,